El barroco es un movimiento cultural y artístico que empieza a gestarse desde finales del siglo XVI y principios del siglo XVIII. Es una época de grandes contrastes. La sociedad está dividida en clases: nobles, reyes, comerciantes, la iglesia, todos ellos que buscan el poder y la expansión de sus riquezas, en contraste con una clase mayoritaria sin recursos y cada vez más pobre. El arte y la ciencia son apoyados por estas clases privilegiadas. En la pintura podemos observar estos contrastes de luz y sombra en los cuadros de Velázquez o Rembrandt. Se realizan grandes construcciones arquitectónicas por encargo de los nobles, estructuras complejas que utilizan curvas, espirales y gran cantidad de adornos. En la literatura utilizan recursos como el sarcasmo, la ironía, la fantasía en los personajes, también temas como el hambre, la peste, el amor, la espiritualidad. En la música, este contraste se manifiesta con la unión de formas musicales sencillas a otras más complejas. Tenemos el preludio como la introducción de la fuga o la sonata, también la obertura como el inicio a una ópera o un concierto. La conjunción de diferentes danzas con ritmos lentos y rápidos que conforman en su conjunto a la suite. También encontramos el concierto solista o concierto grosso, donde un instrumentista o un conjunto pequeño de instrumentistas dialoga con la orquesta completa. En las formas vocales de esta época encontramos el recitativo, el aria, que en unión con las pequeñas danzas instrumentales y la dramaturgia crean un nuevo género más complejo, la ópera. En el barroco, el propósito del arte no fue imitar la naturaleza, sino hacer sentir afectos a la audiencia. A esto se le llama actualmente retórica. El barroco se caracteriza por un nuevo sistema de cantar más afectivo y dramático, el empleo de múltiples voces y coros que enriquecen el sonido y producen el policoralismo. El uso del contraste entre todos los elementos de la música. Hubo tres periodos del barroco: barroco temprano, 1580 a 1630, barroco medio, de 1630 a 1680, y barroco tardío, de 1680 a 1750. Existían tres tipos diferentes de teclados según su técnica de producción de sonido: el órgano, el clavicembalo y su antecedente el virginal, y el clavicordio y su variante, la espineta. La obra que veremos a continuación está muy marcada por el bajo continuo del clavecín, el contrabajo, el violonchelo y la viola. Et in terra passo
Entonces, el barroco, a diferencia del Renacimiento, nos muestra una voluntad integradora de las artes. Busca el movimiento, el contraste, el efecto, y tanto las artes plásticas como la música participan en la intención de sorprender y de persuadir al espectador y al oyente. Nos enseña cómo por medio de las tonalidades y regresando al origen de los modos griegos, podemos hacer que el oyente de una obra sienta aquella emoción original que el compositor nos quería transmitir, y todo esto nos llevaría después a entender el sentido de las grandes óperas y además la separación entre obras instrumentales y obras vocales. El madrigal tardío o madrigal barroco. Antonio Caldara nace en Venecia, Italia, en 1670. Es uno de los grandes compositores del barroco. Caldara escribe madrigales, óperas y oratorios, misas y piezas para conjuntos de cuerda, ya que él era un destacado violonchelista. Selve a mí, que es compuesto por Antonio Caldara, si tomamos en cuenta que la fecha de nacimiento y muerte de Caldara va de 1670 a 1736, se presume que esta pieza tuvo que haber sido compuesta aproximadamente entre esos años. En 1689, a la edad de 19 años, debuta como compositor con la ópera L'Argent. En 1716, Caldara obtiene el puesto de vicemaestro de capilla de la corte de Viena y es ahí donde realiza sus principales aportaciones a la música vocal. Su obra se sitúa en la transición del barroco temprano al barroco tardío. Desde aquí, basándonos en la época de nacimiento y muerte del compositor, tendríamos que suponer que no solo este madrigal, sino toda su música perteneció al barroco, lo cual queda en suposición porque recordemos que muchos músicos traen una influencia del periodo anterior. Selve a mí, que además de ser un madrigal para voce sola, después pasa a ser la escena 1 del acto 1 de la ópera La Costanza vince l'Ingano, la cual no tiene mucho que ver con el madrigal original, puesto que esta tiene otras características. Está compuesta en fa mayor, en un compás de 3/4, las primeras dos líneas en clave de sol en primera, la tercera en clave de do en primera y la última en clave de fa en cuarta. Recordemos que es un madrigal y porque esta obra sería considerada uno. Es una composición de 3 a 6 voces, a menudo en italiano. Los textos eran idílicos, pastorales, amatorios o satíricos. Existía un gusto por lo bucólico. Estaban insertos en un mundo imaginario temporal, un mundo remoto, de cuento de hadas, poblado de deidades, bosques y fuentes. Selve amiche, ombrose piante, fido albergo del mio core. Chiede a voi quest'alma amante, qualche pace al suo dolore. Bosques, amigos, plantas sombrías, fiel albergue de mi corazón, pide a ustedes esta alma amante algo de paz para su dolor. A continuación, Selve amiche, interpretada por Fernanda Alonso en la voz y en el piano Fernando Camacho.
El recitativo. El recitativo es una forma musical empleada para comunicar el texto dramático por medio de una línea melódica que asemeja la voz hablada y que por lo tanto permite entender claramente el manejo del texto. Hacia 1590, un grupo de humanistas, músicos, poetas e intelectuales patrocinados por el conde Giovanni de Bardi fundan en Florencia la conocida Camerata Florentina, que no era otra cosa que un movimiento de oposición a la música que se componía en el Renacimiento, conformada por Giulio Caccini, Emilio de Cavalieri, Piero Strozzi, Vincenzo Galilei, entre otros. Los militantes de la Camerata atacaban la escritura musical contrapuntística a la que consideraban culpable de destrozar la poesía. L'acheramento de la poesía, ya que la palabra era cantada por distintas voces simultáneamente y generaba confusión. Lo que estos compositores pretendían era resucitar la tragedia griega y crear una especie de canto a medio camino, entre cantar y recitar, pues pensaban que era la mejor manera de expresar con mayor realismo los sentimientos del texto que se estaba cantando, en lugar de hacerlo de la manera tradicional. Esta nueva tendencia estética sometía la música a las palabras, de forma que el discurso recitado establecía el ritmo e incluso la cadencia de la misma. Uno de los productos derivados de esta afición recitativa es la ópera. En primer lugar, se empleaba ya en las primeras óperas barrocas y luego pasó a utilizarse en las formas musicales religiosas, como la cantata, el oratorio y la pasión. Letra en español. Mi fuego del amor, lejos o cerca que pueda estar, nunca cambia su temperamento. Para ustedes, queridas pupilas, arderá siempre. Esa llama que me enciende, complace tanto mi alma que jamás se extinguirá. Y si el destino me los confía, rayos preciosos de mi amado sol, mi alma nunca podrá anhelar cualquier otra luz. Che serbo sia senza cangiar mai sempre per voi corre perderà sempre quella fiamma che m'accende. Mai se estinguerà, se estinguerà, se estinguerà. Piace tanto all'alma mia che già mai se estinguerà, se estinguerà, che già mai se estinguerà, se estinguerà, se estinguerà.
Obertura. La obertura es una forma de composición de origen francés y cuya traducción literal significa apertura. Consiste en una pieza, generalmente para orquesta, destinada a su ejecución en conciertos como obra independiente, o bien a preceder y preparar a una ópera, oratorio, ballet o alguna obra de carácter teatral. Historia. Las primeras óperas, que datan de principios del siglo XVII, no tenían oberturas, pero sí una introducción que hacían los vocalistas en la que realizaban un resumen de la acción que se iba a desarrollar acto seguido. Las introducciones instrumentales se comenzaron a utilizar habitualmente a mediados del siglo XVII, cuando se desarrollaron dos formas características: la obertura francesa, desarrollada por Jean-Baptiste Lully. Estaba compuesta de dos partes, la primera lenta y estática, y la segunda rápida y con muchos detalles contrapuntísticos. Y la obertura italiana, desarrollada a finales del siglo XVII por Alessandro Scarlatti, que tenía tres secciones: rápida, lenta y rápida. Este fue el antecedente del género instrumental independiente de la sinfonía. Minueto, también llamado minuet, minuet o menuet, diminutivo de menú en francés, da referencia a la palabra diminuto. El minueto es una de las danzas facultativas de la suite. Se inserta generalmente después de la zarabanda y antes de la giga. Jean-Baptiste Lully popularizó el minueto en Europa, incluyéndolo en algunas de sus obras. Esta elegante danza de pareja dominó los salones de baile europeos aristocráticos, especialmente en Francia e Inglaterra, desde aproximadamente 1650 hasta aproximadamente 1750, siendo especialmente popular en la corte de Luis XIV de Francia. Al ser ejecutado en la danza, los bailarines, en el orden de su posición social, a menudo realizaban versiones con figuras especialmente coreografiadas o patrones de piso, y precedían la danza con reverencias estilizadas y reverencias a parejas y espectadores. El patrón de piso básico delineado por los bailarines fue al principio una figura de 8 y más tarde la letra Z. El minueto aparece con frecuencia en las suites del siglo XVIII. A continuación se presentará el minueto de la suite número 8 del libro de piezas para guitarra dedicada al rey de Robert de Bizet. Robert de Bizet nació en 1655 y murió en 1733. Fue laudista, guitarrista, teorbista y violinista de la corte de los reyes franceses Luis XIV y Luis XV, además de cantante y compositor de laúd, teorbo y guitarra. En el período barroco, el género instrumental consistía en un número de movimientos, danzas. En la misma tonalidad, todas estas sucesivas, como el significado en el término francés suite, de las cuales algunas o todas eran basadas en formas o estilos de música bailable.
El origen de las danzas data de varias épocas anteriores a la construcción formal de la suite, y cada una de estas danzas se transformó y adaptó a una manera, dependiendo del lugar en el que se desarrollará. La suite es una forma instrumental desarrollada en la música barroca. En un sentido general, suite se refiere a un conjunto de danzas que lleva un orden y son interpretadas de una sola vez, es decir, el ciclo de danzas ordenadas tocadas de principio a fin, para lograr lo que se llamaba el orden protocolario de las danzas. A continuación, veremos las danzas más conocidas en la suite. Alemanda. El origen de esta danza es alemán, aunque se exprese con el término francés alemande. Danza de pasos anacrúsicos de 4 o 2 tiempos, cortesana del siglo XVII y estilizada como danza principal de la suite. La courante. Es una danza de movimiento generalmente vivo en un compás ternario de 3 tiempos. La danza de origen francés. El estilo francés tenía muchos acentos cruzados y era una danza lenta. La courante italiana era más rápida, con el desarrollo más libre y rápido, aunque no está claro cuáles son las diferencias significativas entre una y otra. La giga. Al igual que la courante, de movimiento vivo, en un compás de 3, 6, 9 o 12 octavos, danza de origen británico de carácter alegre, y la doble, que solo es la repetición ornamentada del movimiento precedente. Sarabanda. De compás ternario, sin anacruza, grave y solemne. En sus inicios este baile tenía un carácter popular y consistía en danzar en forma circular con giros y de maneras sensuales. El origen de la zarabanda no puede ser especificada con exactitud, sin embargo hay testimonios que lo sitúan en los territorios hispanos y las colonias de América. La gavota, de movimiento moderado, y se presenta habitualmente en un compás de 4 tiempos, danza de origen francés, que en sus orígenes se bailaba como corro, danza presurosa de compás ternario. La corriente italiana de a partir de 1650 aproximadamente es más rápida y llana. La gavota surgió como una danza popular francesa. Es una forma musical que toma nombre del pueblo Gavot. Brue. Danza rápida de 2, 4 o 3 tiempos. La brue tiene muchas variantes regionales. Una forma estilizada de brue se utilizó en los ballets y las óperas francesas del siglo XVII y XVIII, y en particular en las suites barrocas de Bach y Händel. La suite no solo sirvió como una nueva técnica de composición, sino como una manera conveniente de arreglar u ordenar obras existentes en grupos para su publicación o ejecución. En esta época, Bach llevó la suite al medio más elevado de la creación profesional, presentando esta un estilo fácil, no solo para los músicos de profesión, de costumbres de sociedad. En Bach adquirió una técnica de composición, ejecución y pensamiento en una forma de arte superior. En palabras de Bach, la simple sucesión de danzas con las que se complacía la sociedad del Renacimiento y del Barroco en los salones señoriales engendró una de las formas más importantes en el periodo estilístico barroco, la suite. Johann Sebastian Bach, 1685-1750. El canon es una pieza o sección de una composición musical de carácter contrapuntístico, basado en la imitación entre 2 o más voces separadas por un intervalo temporal. Una parte vocal o instrumental interpreta una melodía, y unos compases más tarde una segunda voz repite esa misma melodía de manera exacta o bien modificando su tonalidad u otros aspectos. En este proceso pueden participar más voces. A la primera voz se le llama dux, propuesta o antecedente, y a cada una de las voces que le siguen, comes, respuesta o consecuente. El canon aportó un gran beneficio al estudio del contrapunto y en consecuencia al desarrollo de distintas formas musicales. El primer canon que se ha conservado data del siglo XIII, canon inglés Sommer. Le siguen en el siglo XIV la chasse francesa y la caccia italiana. Ambas son escenas de cacería en el texto con una relación alegórica entre la huida y la persecución de las voces del canon.
Esta técnica de composición también se le conoce como fuga. En la polifonía vocal franco-flamenca de los siglos XV y XVI, el canon experimentó su época de mayor esplendor. Posteriormente, con la obra de Bach, el canon desarrolla todo su poder creativo. Canon estricto. Es el más conocido y el más fácil de comprender. Se escribe solo el dux y las voces de comes entran repitiendo fielmente la voz del dux, nota por nota en un determinado punto indicado con una letra o con un número, a veces en un intervalo distinto que puede ser a la octava, a la quinta o a la cuarta. Las voces terminan solas al final del canon o todas juntas en un calderón que a veces está indicado en la partitura. Canon circular. Es parecido al canon estricto, pero en la conclusión las voces vuelven a empezar desde el principio hasta que el director da el signo para terminar, o se finaliza en un determinado punto elegido con anterioridad. En teoría, se podría continuar indefinidamente, por eso también se llama canon perpetuo. Canon en espiral. Es como el canon circular, pero al final termina modulando sobre la tonalidad inicial, de tal forma que la repetición se desarrollará un tono ascendente a la tonalidad original. Evidentemente, para poder repetir varias veces el canon, apreciando el efecto, es importante iniciar en una tonalidad muy grave, casi al límite de la tesitura, y terminarlo a una altura que no obligue a los cantores a un esfuerzo que perjudique la calidad del sonido. Canon enigmático. Como la propia palabra indica, las entradas de este tipo de canon no vienen señaladas en la forma habitual, sino con una especie de enigma que acompaña al propio canon y que sirve como llave de apertura, debiendo, por tanto, intuir dónde se esconden y cómo se deben cantar. Canon mixto. Es un canon normal con la adición de partes vocales o instrumentales libres, que pueden ser simplemente acompañamientos armónicos o verdaderas y propias formas polifónicas. Normalmente se encuentran con 2 voces superiores a canon y la parte del bajo independiente, o con 4 partes independientes a canon. Canon cancrisante. La repetición del tema canónico o consecuente es interpretada de atrás hacia adelante. Toma el nombre cancrisante del movimiento retrógrado típico del cangrejo. El tema canónico y su consecuente presentan una imagen especular temporal o simétrica par. Ofrenda musical BWV 1079. Canon 1 a 2 cancrisante. Johann Sebastian Bach. Este canon está en una tonalidad de do menor, en un compás de 2 medios, y con las características ya mencionadas con anterioridad del canon cancrisante. Interpreta Alan Cruz Nieves y Salvador Estrada Ramos. El preludio es una forma musical breve, usualmente sin ninguna forma interna en particular. Puede servir como introducción a los siguientes movimientos, fuga y sonata, ya que estos movimientos son normalmente más grandes y complejos. Por otro lado, también puede referirse a una obertura, a una introducción instrumental de aquellas formas musicales como la ópera, el oratorio o el ballet. El origen del preludio nos remonta al siglo XV, ya que los preludios más antiguos datan de este mismo. En un principio, era una sucesión de improvisados acordes para probar un instrumento, laúd u órgano, o para dar tono o tonos de afinación a los cantantes. Esto ocurría sobre todo en la música religiosa, en los ambientes relacionados con las capillas eclesiásticas.
A partir del siglo XVI se compusieron preludios improvisados relacionados con una obra u obras en términos de tonalidad y posición previa a tal conjunto, pero 100 años después ya empezó a separarse de ese uso introductorio, adquiriendo identidad propia. El preludio no adquirió el rango como forma musical hasta que apareció especificado como tal, inserto en las piezas para órgano. Preludio y fuga. En el barroco del siglo XVII es cuando se da este matrimonio entre el preludio y la fuga. Este género goza de una precisa y rigurosa construcción compositiva, ya que combina la introducción libre, recreativa y clásica del preludio con una sección posterior plena de concisión, regularidad y didáctica de la fuga, que servía como contraste con respecto a la primer parte, el preludio. Los artífices del desarrollo de esta singular forma fueron Johann Pachelbel y Dietrich Buxtehude, padres musicales de Johann Sebastian Bach. Bach fue de suma importancia para el preludio y fuga, ya que creó el clave bien temperado, que fue el nombre que se le dio a 2 ciclos de preludios y fugas creadas por él mismo. Análisis del preludio. El autor fue Johann Sebastian Bach, quien fue un compositor, organista, clavecinista, director de orquesta, violinista, violagambista, maestro de capilla y profesor alemán del periodo barroco. Ya que el preludio es una pieza breve, está compuesta por 3 sistemas en la tonalidad de do mayor y en un compás de 4/4. Algunos de los adornos que tiene este preludio los podemos observar al final del segundo sistema y al principio del tercero. Estos adornos son llamados mordentes. La palabra proviene del latín fugare, que significa huir. Una fuga en música se refiere a una composición en la que 2 o más voces hacen entradas sucesivas en imitación, como una especie de persecución entre las voces. Los antecedentes de la fuga son el ricercar y la canzona, formas desarrolladas en los siglos XVI y XVII. En la fuga existen diversos elementos que conforman su estructura. Uno de ellos es la breve frase musical llamada sujeto, que se superpone y altera en otra frase llamada contratema o contrasujeto, aunque puede o no haber contratema o contrasujeto. Otro elemento es el episodio. El episodio o divertimento es una sección de transición entre 2 presentaciones del tema principal de la fuga, que se hallan en diferentes tonalidades. Su finalidad es doble. Por una parte, romper la insistencia sobre la forma completa del tema principal, abriendo la posibilidad de una transformación motívica parcial, que permite establecer cierto contraste con lo ya expuesto, y por otra parte, crear una conducción lógica dotada de un impulso direccional que por medio de uno o varios procesos modulatorios prepara la entrada del tema principal en una nueva tonalidad.